Buenos días amigos, muchas bendiciones. Llevo muchos días tratando de asimilar mucho esta palabra que quiero compartirles hoy porque el Señor me ha ministrado mucho durante toda esta semana, aparte de la semana pasada, y sé que va a seguir hablando mucho a mi corazón durante los siguientes días. Y quiero hablarles hoy un poco de la vida de Job, de las aflicciones de Job. Todos conocemos esa historia, todos conocemos sus aflicciones, cómo perdió a sus hijos, cómo perdió sus posesiones y cómo perdió su salud. Y también nos habla esta historia, nos narra. Voy a tratar de resumirla un poco y en mis palabras. Nos narra cómo dice que sus amigos vinieron de lejos a consolarle y, y cuando vemos cómo empiezan sus amigos a consolarle de una manera tan diferente a lo que esperamos, porque ellos empiezan a describir la grandeza de Dios, ellos empiezan a decir y a decirle a Job que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es bueno, y empiezan a acusar a Job, inclusive empiezan a acusarlo de pecados literales. Le dicen, es que tú no ayudaste a las viudas, te lo digo en mis palabras, tú no ayudaste a las viudas, tú quitaste el abrigo a los necesitados, tú no diste de comer al hambriento, y empiezan a acusarlo de muchas cosas. Y empiezan a escudriñar el corazón de Job y empiezan a buscar en la vida de Job a ver por qué causa le venía todo esto, y empezaban a buscar, a decirle, si tú estás recibiendo esto de Dios es porque tú pecaste, es porque tú hiciste esto, es porque tú hiciste esto, y todos miraban a ver qué era el pecado en el que estaba Job y por el cual estaba recibiendo este castigo. Entonces Job, en medio de su angustia, ya todo lo que había vivido con estas situaciones que había vivido, y esperando un consuelo de sus amigos, una ayuda de sus amigos, una palabra de aliento de sus amigos, les dice, ciertamente si el alma de ustedes estuviera en mi lugar, yo también podría ivanar, yo también podría acusarlos y buscar qué es lo que pasa con ustedes, pero si el alma de ustedes estuviera en mi lugar, ciertamente yo los consolaría. Y, y empezamos a ver cada vez más la angustia y la angustia y la angustia, y cada vez más cómo sus amigos lo acusan, cómo sus amigos lo hacen eso, empiezan a hacer como una lámpara alumbrando la vida de Job a ver cuál fue el pecado. Y es algo muy tremendo porque por ejemplo, Eliú, creo que se llama, Eliú empieza a describir la grandeza de Dios y a decir lo grande que es Él y todas estas cosas, pero algo que ha hablado mucho en mi vida durante estos días, el Señor con esta palabra, y la sigue teniendo en mi corazón, sigo meditando en ella, porque sé que hay muchas cosas más hermosas que hay ahí que nos pueden enseñar y que nos pueden ayudar. Y es que él empieza a describir esa grandeza de Dios y empieza a mostrarle a Job. Cada uno de ellos empieza a hablarle a Job de quién es Dios, de lo poderoso, de lo grande, de lo majestuoso, de que no hay Dios que se pueda igualar. Empieza a hablarles, ellos empiezan a decirle a Job quién es Dios, cuál es la grandeza de Dios. Pero lo que Job necesitaba era que le hablaran y le dijeran, mira, yo no sé si esto te está viniendo por un pecado que tú cometiste, pero hay algo que yo sí sé, y es que Dios es poderoso y Él puede sacarte de la aflicción. Mira, Dios es poderoso y Él puede levantarte. Dios es poderoso y Él puede sanarte de esto que tienes en tu piel, de esas llagas. Yo no sé si tú pecaste, pero yo sí sé que Dios es poderoso y Dios puede hacer cosas grandes contigo, y Dios, eso era lo que Dios y Job esperaban de sus amigos. Pero como siempre les he dicho,
La palabra se escribió para eso, para dejarnos las enseñanzas de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Y es que quiero leerles esta palabra que está precisamente en Job 35:4, dice así: escucha bien lo que voy a decir. Creo que este es el lío hablando. Lo que voy a decirte, a ti y a los que son como tú. Mira las nubes y el cielo, mira lo alto que están. A Dios no le afecta en nada que te pases la vida pecando. Es decir, si pecamos y pecamos, con eso no vamos a dañar a Dios, no vamos a hacer que no vamos a hacer que el amor de Dios cambie porque pecamos y pecamos. Dice, y aún suponiendo que no peques, o sea, que vivas en santidad, Dios no se beneficia en nada. Es decir, nosotros no podemos darle nada a Dios de lo que hacemos, de nuestras obras, de esto. Pero miren lo que dice el 8. El daño o el beneficio de que peques o no peques es para los que viven contigo. Es decir, cuando nosotros hacemos lo malo o hacemos lo bueno, es con nuestro prójimo. Y por eso Cristo habló de los dos grandes mandamientos. El primero, que es amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, amarlo con todo lo que somos. Y el segundo, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no lo vamos a dañar, entonces así vamos a cumplir todos los mandamientos. Por eso en esos dos mandamientos se resumen todos los mandamientos. Porque nosotros debemos evitar el pecar por los demás, por no dañar a los demás. Dios nos ha dado dominio propio para no hacer las cosas que sabemos que dañan a los demás. Y una de las cosas muy grandes que hizo Cristo fue que dice la palabra que Él vio a la multitud y tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor, eran personas que no tenían quien los guiara, quien les enseñara la verdad. Y es que todos los seres humanos, por información, hemos sabido que Dios es grande y que Dios es poderoso y que Dios hace milagros. Pero también Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros podemos ver a Dios, no oírlo solo de oídas, cuando nosotros podemos conocer a Dios, conocer quién es Dios, entonces entendemos lo que significa ser un reflejo de Él en esta tierra. Ser un reflejo de Él en esta tierra no es solo como pasó con Esteban y con olvido los nombres. No es solo que nuestro rostro brille, no es como pasó con Esteban y con Moisés, con los nombres soy bien difícil. No es solo que nuestro rostro brille, el poder ser reflejo de Dios en esta tierra es que su carácter se ha reflejado en nosotros, que Cristo se ha reflejado en nosotros. Cristo vio a la multitud y tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Nosotros como cristianos vemos a la multitud y sentimos desprecio porque no son como nosotros, porque no son santos como nosotros, porque no son cristianos como nosotros. Y nos llenamos de orgullo y de vanidad y creamos una separación entre la multitud y entre nosotros, olvidando que un día nosotros fuimos parte de esa multitud que andaba como ovejas que no tenían pastor. Ser reflejo de Cristo en esta tierra es reflejar su carácter, es reflejar su bondad, es reflejar su misericordia, es dejar de ser como estos amigos de Job y decir es que Dios es esto y tenemos que hacer esto y vivir de esta manera. Es decir, Dios es bueno y si Dios me cambió a mí, Dios puede cambiarte a ti. Dios es bueno y si Dios me sanó a mí, Dios puede sanarte a ti. Es mostrar al ser humano
la grandeza de Dios, no la grandeza acusadora de Dios, sino la grandeza de misericordia, la grandeza misericordiosa de Dios. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Eso es ser luz en esta tierra. Dios quiere un pueblo que ha sido santificado, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, lavando los pies de sus hermanos, lavando los pies de los demás. ¿Cómo es lavar los pies? Mira, tú estás en este pecado, pero Cristo te puede lavar, Cristo puede limpiarte. Tú caíste, pero Cristo puede levantarte. Tú estás caído, pero el Señor te da las fuerzas. Una de las cosas que más me sorprende de la vida de Job es que Job nunca dijo, bueno, sí, yo pequé y ya, sino que él trataba de decía como, Señor, hazme conocer mi pecado, dime cuál es mi pecado. Nunca lo vemos como diciendo, como en rebeldía, como diciendo, bueno, yo pequé y ya no quiero hacer nada más, Dios verá qué hace conmigo, sino que lo vemos todo el tiempo humillado, adorando a Dios aun cuando estaba en su dolor, reconociendo también la grandeza y la majestad de Dios y sin poder entender cuál era su pecado, como muchas veces nos pasa a nosotros, porque dice la palabra que todos nosotros tenemos pecados ocultos. El salmista decía, líbrame de los errores que me son ocultos. Y vemos a Job en ese querer conocer, en ese querer saber, Señor, dime cuál es mi pecado, perdóname, no me desbarates, no me desarmes en medio de la angustia. Pero sus hermanos, sus amigos no vieron eso. Ellos simplemente lo acusaron. Tú estás en pecado, por eso te está pasando esto. Y algo que me viene al corazón en este momento, y quiero hablarlo también, es que hay una doctrina que enseña que si nosotros estamos enfermos o algo malo nos pasa es porque estamos en pecado. Entonces enseñan a las personas que si ellos vienen a Dios, entonces sí, el Señor los sana y nunca se va a enfermar. Y si vienen al Señor, entonces Dios va a convertir el corazón de alguien y sí, y lo va a traer. Pero nos olvidamos primero que sí, Cristo murió por todas nuestras enfermedades, pero también nosotros debemos reconocer que en la soberanía de Dios muchas veces tenemos que pasar por enfermedades por alguna otra razón, no necesariamente por el pecado. Dios es soberano. Pablo mismo sufrió una enfermedad del cual le rogó a Dios que se la quitara 3 veces y él le dijo, bástate mi gracia. Entonces tenemos que entender que Dios tiene una soberanía y que también en cuanto a las personas por decisión propia tienen que decirle sí al Señor. Nosotros oramos y rogamos por las personas, pero las personas tienen que tomar sus propias decisiones y unas las toman en un tiempo largo, otras en un tiempo corto, pero esa cuestión es de Dios y de la persona que quiera rendirse al Señor, que quiera decirle sí. Entonces, como hacemos promesas a las personas de que nunca nos vamos a enfermar porque así es, y de que todos van a venir sí o sí en el tiempo indicado, en el tiempo que nosotros decimos, y hasta le damos un tiempo a Dios. Entonces la gente cuando ve que no pasan las cosas porque no son así, Dios es soberano y Dios hace las cosas en su tiempo. Y también lo que les digo, Él tiene siempre una razón, que sí, que Él llevó todas nuestras enfermedades y también la Biblia dice que nosotros nuestra ciudadanía no es de aquí y donde vamos a estar, si vamos a estar sanos para siempre, la enfermedad nunca va a existir, el dolor nunca va a existir, pero mientras estamos en estos cuerpos corruptibles, siempre estamos expuestos a los cambios climáticos, a los virus y a tantas cantidades de cosas porque nuestro cuerpo es corruptible. Nuestro cuerpo, vemos cuando una persona se muere como el cuerpo desaparece. Entonces empieza a descomponerse y eso. Entonces cuando las personas ven que lo que prometemos no pasa, empiezan a sentirse frustradas y eso empieza a traer un endurecimiento en el corazón de las personas hacia Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esa doctrina
y enseñar lo que dice la palabra de Dios y tener en cuenta la soberanía de Dios en cuanto a esos temas. Pero en cuanto a Job, y eso es lo que quiero dejarles hoy al corazón, y quiero pedirles que por favor lean ese libro, que por favor escudriñen ese libro, porque sé que el Señor va a hablar mucho a sus corazones y va a traer muchas enseñanzas. Y lo que el Señor habla a nuestras vidas en este día es eso: lavémonos los pies los unos a los otros. Todos por naturaleza sabemos que Dios es un Dios poderoso, pero nosotros necesitamos enseñar la poderosa misericordia de Dios, que el que nosotros pequemos no hace que el amor de Dios cambie, porque el amor de Dios es eterno. Dios sí quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero es Él quien nos va cambiando. Dios lo que busca hoy es alguien que se pare en la brecha. En el tiempo de Job, yo me imagino que Dios esperaba que uno de sus 3 amigos, ya que dice la Biblia que vinieron a consolar a su amigo, me imagino a Dios y a Job esperando que uno de esos 3 amigos se parara y dijera: Señor, yo no sé si Job pecó contra ti, pero ten misericordia de él y sánale. Ten misericordia de él y acuérdate de él. Ten misericordia de él y muéstrale en qué está pecando para que él pueda arrepentirse y pueda ser perdonado, ya que ellos pensaban que lo que él estaba viviendo era por causa del pecado. Y eso dice la palabra de Dios, que él buscó quien se pusiera en la brecha y no hubo quien. Y sigue siendo el tiempo igual, sigue siendo el tiempo igual. Nosotros vemos a la multitud y los vemos con desprecio. No, porque ahora nosotros estamos de este lado y porque ahora ellos no son como nosotros. Y eso tiene que cambiar en nosotros. Es tiempo de empezar a hacer más por las personas, de hacer nuestra ayuda, de materializar más nuestra ayuda, no solo dando una palabra. Es hora este tiempo es un tiempo muy duro. Dios ha dado dones y talentos a los hombres, que usemos lo que Dios nos ha dado para ayudar a las personas, para ayudar al que no tiene que comer. Si no tienes nada material que dar, entonces brinda tu ayuda en el trabajo, en la casa, en lo que puedas ayudar. Si tienes tiempo libre, es tiempo de empezar a demostrar realmente el amor de Dios. Hay algo que a mí me asombra mucho y es la palabra, como dice que las multitudes seguían a Cristo. Y también dice que algunos lo seguían solo por comida. Cristo decía: yo sé que ustedes me siguen por la comida. Es decir, a él lo seguían multitudes, muchos por escuchar su palabra, muchos porque sabía que les daba de comer. Y algo que me causa mucha tristeza es que hoy en día alguien dice: ahí viene un cristiano, y todos salen corriendo. Ese es cristiano y todos salen corriendo, todos se esconden. No, yo no quiero que él me hable, no, yo no quiero, porque solo queremos convertir a la gente o hacer que la gente crea como nosotros creemos. Pero no entendemos lo que es ser luz, no entendemos lo que es lavarnos los pies, no entendemos lo que es amar, no entendemos lo que dice esta palabra, que el daño y el beneficio de que peques o no peques es para los que viven contigo. Cuando nosotros empezamos a ser mejores. Por ejemplo, hay algo que a mí me sorprende mucho como nosotros, yo sé que a todos de pronto en algún momento nos ha pasado como cristianos, es que hablamos a todos los de afuera, queremos obligar a todos los de afuera a que tienen que convertirse al Señor, pero en la casa no pasa nada. En la casa cada quien sigue su camino y no pasa nada. Y es ser luz afuera y tinieblas en la casa. Entonces, esto es un llamado a eso, a mostrar más la grandeza de la misericordia de Dios, porque en eso se ha mostrado más en el último pacto, en ese gran pacto se mostró más esa misericordia, esa grandeza de Dios, de que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, de que estando nosotros separados de Dios, Él tuvo misericordia de nosotros, nos miró con compasión, nos miró con amor, con misericordia, con dolor de vernos tan perdidos, tan equivocados en esta vida.
y tuvo compasión de nosotros. Así que si Dios tuvo compasión de nosotros, también tiene compasión de los que están del otro lado, como nosotros lo pensamos, de los que están del otro lado. Dios tiene compasión de todos ellos, porque si Dios no hubiera tenido compasión de nosotros, entonces nosotros seguiríamos igual de equivocados, seguiríamos en tinieblas absolutas. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos luz a los demás. Y muchas veces no se trata solo de una palabra, vuelvo y repito. Muchas veces no se trata de querer obligar y meter la Biblia por los ojos y los oídos, sino de simplemente tener un acto de amor, un acto de bondad, un abrazo, un consuelo, un simplemente escuchar, un simplemente abrazar y estar en silencio, un simple acompañar, un simple café, una sonrisa. Hay tantas cosas con que podemos ser luz y que podemos ayudar, y una de las cosas en que el Señor ha estado hablando mucho a mi vida en este tiempo es en cuanto a los dones, a lo que Él nos dio. Nosotros no podemos esconder nuestros dones ni nuestros talentos, no podemos esconderlos, tenemos que multiplicarlos al servicio de las personas, no solo al servicio de la iglesia, también al servicio de los que están afuera, porque todo el mundo necesita una ayuda, y sería muy hermoso. Sería muy hermoso que en este tiempo hubieran personas, no hubiéramos, porque todos necesitamos ser, que digan, yo quiero seguir a ese cristiano, yo quiero ir y acompañarlo, yo quiero que él me hable, me gusta que él me hable, me gusta su compañía, y así como hicieron con Cristo, y no que digan, uy, ahí viene un cristiano, no, córrale, vámonos por otra parte. Lo digo porque eso era yo, vergonzosamente lo digo, no lo digo con orgullo, pero antes de yo conocer al Señor, eso hacía. Yo veía a un cristiano y yo quería era salir corriendo y esconderme, porque querían obligarme y obligarme y obligarme, y hasta que el Señor ablandó ese duro corazón que yo tenía, ese corazón de roca. Y poco a poco ha ido trabajando, Él va perfeccionando la obra en nosotros, pero qué bueno que podamos reflejar a Cristo. Esto no se trata de nosotros, es como les he dicho antes, es hora de trabajar duro, de rompernos el lomo por mostrar a Cristo de verdad, por mostrar el corazón de Dios, por mostrar el amor de Dios, pero es algo que nosotros no podemos dar si no lo recibimos de Él, porque no sabríamos cómo hacerlo. Así que necesitamos más de Él y menos de nosotros. Y es tiempo de materializar más el amor, materializarlo más, mostrarlo más, no solo con hechos, sino también con cosas materiales. Este tiempo es un tiempo en que todos necesitamos de todos. Que Dios me los bendiga mucho, que el Señor, espero con todo mi corazón, que el Señor haya dado entendimiento y luz sobre esta palabra, que el Señor poderoso pueda ser tan grande en ti que nadie pueda verte a ti, sino que lo vean a Él, al grande, al poderoso y ante todo al misericordioso y amoroso Dios que nos ha rescatado a nosotros para que nosotros anunciemos la grandeza de ese Dios bueno, anunciemos lo bueno, lo misericordioso, lo justo, lo fiel a otras personas, así como Él nos miró con compasión a nosotros. Él sigue mirando con compasión al mundo. Él no quiere que nosotros nos apartemos y nos encerremos. Él quiere que nosotros seamos luz en medio de estas tinieblas. Cada vez vemos más tinieblas, más oscuridad en la calle, y nosotros nos guardamos. Entonces hay que ser luz en la oscuridad, en medio de estas tinieblas hay que alumbrar con la luz de Cristo, no con nuestra luz propia. Que Dios me los bendiga mucho. Un abrazo muy grande.